Gracias le damos al Señor en esta hora. Vamos a empezar, vamos a pedir su dirección. Perdonen que no es como siempre lo hacemos, pero hoy hubo cambios. Pero vamos a entrar en la palabra, vamos a pedir su dirección, vamos a pedir al Señor que nos guíe. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre, tu favor y tu bondad, Señor. Ayúdanos a entender en esta hora lo que podamos, Señor, oír. Padre, que tú hables a través de nuestros corazones, que tú hables a través de mi vida, Señor, que estas palabras no sean palabras, solo palabras vacías, sino que mis hermanos entendamos que este es el camino por donde quieres que andemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Dirígenos, Señor. Danos de tu gracia, Señor, y tu misericordia. Toma el control en esta mañana y haz, Señor, una obra en nosotros. Habla, dirige, enseña, muévete en cada vida, Señor, en esta hora. Y haz una obra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, toma el control. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero, hermanos, seguir con el pequeño estudio que estamos viendo sobre los 6 pasos del hombre a la restauración. Los 6 pasos del hombre que Dios tiene que hacer para llegar a restaurar el hombre otra vez por completo. Porque ese es el corazón de Dios, ese es el anhelo del Señor. Dios creó, como lo vimos en los 2 estudios que tuvimos anteriores, el hombre creó con el propósito de tener una relación con el hombre, pero el hombre cayó. Entonces, la gran misericordia de Dios que tuvo para con nosotros es no desecharnos para siempre, sino tomar la responsabilidad de Él, de pagar el precio por el pecado del hombre y también preparar el camino hacia la restauración otra vez. Y hoy quiero estudiar con ustedes el paso número 1 que quiero ver. El paso número 1. Son 6 pasos que vamos a ver, pero ahora vamos a ver el paso número 1. Y esos 6 pasos, esa obra restauradora del Señor, lo vemos en Génesis capítulo 1. Ahí el Señor muestra los 6 pasos que tiene que hacer para que el hombre vuelva a la relación con su Dios. Como dijo un hermano, Él pudo haber creado todas las cosas, cielo, tierra, hombre, animales y todos, con una sola palabra. Pero Él se tomó 6 días para enseñarnos a nosotros lo que Él quiere hacer en el hombre ya caído, en el hombre con el espíritu ya caído. Entonces, este primer paso es muy importante. Este primer paso nos va a preparar para poder entrar y caminar en ese camino donde cada vez que vamos a ir caminando se va a ir siendo más y más angosto, estrecho. Y eso es lo que yo quiero ver con ustedes. Que el Señor nos ayude a entenderlo, hermano, porque es para aquellos que quieren tener una relación con el Señor, para aquellos que quieren entrar con una relación con el Señor. Por favor, prestemos atención en estos pasajes, en estos pasos, para que el Señor
nos hable a cada uno de nosotros que anhelamos conocerlo a Él. Amén. Entonces quiero ver con ustedes el paso número 1 y el que el Señor nos ayude a poder expresarlo, a poder mostrarles a ustedes lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Quiero ir con ustedes a el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a ver cuál es el primer paso que Dios quiere para nuestras vidas. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 6. Una escritura muy conocido, Señor. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que entendemos en las lecciones que vimos es que el hombre fue separado de la presencia de Dios. El hombre fue separado del reino de Dios. Pero ahora Dios nos va a mostrar el camino hacia esa restauración, hacia ese nueva vida con Cristo. Pero Él dice dos cosas importantes. Primero es que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Ninguna persona puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios, si no ha nacido de nuevo. Y dice, mucho menos puede entrar. No puede verlo, mucho menos puede entrar en él. Porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Todos aquellos que nacen por obra de la carne nunca pueden ver el reino de los cielos, nunca pueden entrar en él. Porque dice que lo que la carne produce es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el evangelio que hoy se predica, si es el Espíritu de Dios que va a hablar esa palabra, o va a obrar en esa palabra, en ese servicio, el Espíritu de Dios moviéndose allí, dice, es que ese hombre va a poder nacer de nuevo. Pero si alguien está ministrando, pero se mueve solo en el brazo de carne, esa persona solo va a nacer, pero en la carne. Nacidos con el brazo de carne, no por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, si se mueve solo por el brazo de carne o solo moviéndose con cosas que este mundo ofrece, esa persona seguirá siendo la misma persona. No va a haber ninguna diferencia en él.
Pero dice él en el versículo 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para poder entrar, para poder nacer, para poder ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Pero esta es la primera obra de Dios en nuestras vidas, como lo muestra Génesis 1, del 1 al 2. Quiero ir con ustedes. Génesis, vamos a estar volviendo a Génesis algunas veces. Y quiero leer con ustedes Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O si puede cambiar esas palabras y poner allí en el principio, creó Dios los cielos, ángeles, todo, estrellas y lo que usted pueda imaginar en los cielos. Y también creó al hombre. Y sabemos que Él no creó al hombre desordenado y vacío, sino que Él lo creó a la imagen de Él. Dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El hombre llegó a estar desordenado y vacío. ¿Por qué llegó a estar desordenado y vacío? Porque ese vacío que quedó en él, ese vacío era llenado por la vida de Cristo. Y al momento que Cristo salió, quedó ese vacío. Y por ende llegó a estar desordenado. Por eso Génesis dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las obras de las tinieblas se mueven sobre nuestro vacío, por esa faz, en ese vacío que hay en nosotros, que Dios ocupaba antes. Ahora dice: las tinieblas están ocupándolo. Las tinieblas están sobre ese vacío, sobre ese abismo. ¿Y cómo es que el hombre quiere llenar ese vacío? Porque es un vacío de alguna manera infinito. Porque el que lo ocupaba es un Dios infinito. Dice él que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y si usted se pone a ver, el universo para nosotros es infinito, es sumamente grande. Pero para Dios, dice, es pequeño, no me puede contener. Entonces, ¿cómo es posible que en este vacío que Él dejó aquí, Él sí quiere vivir? Entonces, este vacío, por más que queramos llenarlo, nunca lo vamos a poder llenar, porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y el hombre, dice, las tinieblas se movían sobre ese abismo, sobre esa faz del abismo, sobre ese vacío. Las tinieblas empezaron a moverse y el hombre lo quiere llenar con placeres. Hay hombres que quieren llenar ese vacío con alcohol. Porque cuando uno es lleno ese vacío con la vida de Cristo, uno siente ese amor, ese gozo, esa felicidad por buscar la presencia de Dios. Pero como el hombre ya muerto, ya caído, no tiene eso, entonces quiere llenar ese vacío, pensando que la felicidad del alcohol es lo suficientemente fuerte para llenarlo, pero nunca lo puede hacer. Y ese hombre vive
llenándolo con eso hasta que la persona llega a morir literalmente, porque nunca lo va a llenar. Otros lo llenan con drogas, drogadicción. Otros quieren llenar ese vacío con el placer de tener muchas mujeres. Otros quieren llenar ese vacío con riquezas. Quieren ser dueños de todo, pero nunca lo va a llenar. Otros quieren llenar ese vacío con amigos, familias inconversas, pero nunca lo va a llenar, porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios, el único que puede venir a morar en nuestros corazones, pero porque Él se humilla. Dice, se humilla hasta el polvo de la tierra para venir a morar con el polvo de la tierra. Y no es que nos sintamos tan humildes para decir que somos polvo de la tierra. No, hermanos, es literal. El Señor nos formó del polvo de la tierra. Somos barros. No es humildad ni falsa humildad. Es literal. Él dice en su palabra que Él formó al hombre del barro de la tierra. Entonces Él se hace tan pequeño para venir a vivir en ese poco de barro. Pero la condición que el hombre llegó a estar así es porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y en esa condición, muertos para con Dios, es como llegó a estar el hombre. Y por eso Dios dice en este pasaje de Juan capítulo 3, por eso es necesario que nazcas de nuevo. Por eso es necesario que tú nazcas de nuevo. Pero para nacer de nuevo, dice su palabra que no es por obras. Nadie puede nacer por obras. Esforzándome, haciendo lo bueno, esforzándome en hacer obras de justicia, esforzándome en ser el mejor ser humano sobre la tierra. Voy a nacer de nuevo. Dice Dios que no es por obras. No es por obras. Entonces, si no es por obras y si no es por nada que otro ser humano pueda hacer por nosotros, porque dice Él que la carne produce carne y más carne. Entonces, necesitamos algo, Señor, porque esa separación que nos divide entre Dios y nosotros es infinito. Es infinito. No podemos ir allá. Entonces necesitamos un mediador para que nos pueda llevar y dar ese regalo de nacer de nuevo. Para nacer de nuevo se necesita un milagro en nuestras vidas. Y no es un misterio, hermanos. No es algo real. Para nacer de nuevo necesitamos un milagro. Como aquella persona que está a punto de morir y el doctor le dice, le da un mes de vida y le dice, estás destinado a la muerte. Nada podemos hacer a menos que haya un milagro, a menos que alguien fuera de este mundo intervenga. Porque ya nosotros hemos hecho lo que podemos hacer y ya no podemos hacer más por ti. Estás destinado, estás condenado a morir. Entonces allí es donde obra un milagro de Dios. Y hasta doctores se sorprenden cómo es posible que esa persona haya vivido, haya vuelto a la vida.
porque un milagro fue obrado ahí. Entonces, para nacer de nuevo, también necesitamos otro milagro, un milagro. Y en San Juan, ahí donde leímos, yo lo voy a leer, no necesita que vaya usted, pero en San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da una esperanza aquí y dice: de tal manera lo amé al mundo que envié al único que me importa, al único más valioso sobre todo el cielo, que es su Hijo. Él dice, envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero para lograr eso, Dios tiene que hacer el primer paso, es darnos el nuevo nacimiento. En Juan, aquí mismo en este Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero una mejor traducción del versículo 12 sería de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser engendrados por Dios. Él muestra su deidad. Vimos en el principio, en la lección número 1. Él muestra todo lo que no puedes ver de Dios. Él lo mostró desde la creación. Cuando una familia empieza su caminata, el niño no es hecho hijo de Julano. No. El primer hijo que tienen es engendrado por Julano. Ellos lo engendraron, no lo hicieron. Entonces Dios hace lo mismo. Dios no hace a alguien hijo de Dios. No, el Señor dice, engendra hijos para Él. Engendra hijos. Por eso el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No depende de un pastor, no depende de un líder, no depende de un cristiano engendrar a otro cristiano. No. Es usado como un instrumento, pero el que lo engendra es Dios. Dios va a hablar una palabra a través de él, a través de mí, a través de cualquiera que se deje usar para dar vida a otra persona y que esa persona sea engendrado por Dios y nazca de nuevo. En Santiago capítulo 1, versículo 17, dice así, de esta manera. Santiago 1, 17 dice al 18: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto
descienden de lo alto, o sea, Dios lo envió, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice que Él nos hizo nacer por una palabra que sale de su boca, porque de su boca solo sale la verdad. Y por la voluntad de Él es que alguien es engendrado. Por la voluntad de Él es que yo fui engendrado. Por la voluntad de Él es que usted fue engendrado. Y por esa razón usted es hijo de Dios. Y vemos en Génesis esa primera obra que Dios nos quiere mostrar. Volvamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice así, versículo 3 nada más. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Escucha lo que dice el principio. Y dijo Dios. No dice y dijo Julano o dijo Mengano, no. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y cómo es que se aplica ese versículo en nuestras vidas para nacer de nuevo? ¿Cómo es que podemos asegurar que ese versículo el Señor nos está diciendo que Él nos da el nuevo nacimiento allí? El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo, mejor dicho, a través del apóstol Pablo, nos los va a aclarar. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, acuérdense lo que dijo Dios en Génesis, dice, porque dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice aquí en versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 4, dice, porque Dios que mandó, ¿y qué es lo que mandó? Sea la luz. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es Él. Es Él que resplandeció en nuestros corazones. Porque la luz que dice Él, que dice sea la luz y fue la luz, es la vida de Él, enviándolo al corazón de la persona que va a nacer de nuevo, o la persona que Dios va a engendrar. Es exactamente lo mismo que pasa en lo natural. Cuando una persona es engendrada por Julano, es la vida de Julano insertada en él. Por eso cuando estudian el ADN de esa persona, este es hijo de Julano, porque trae todo. Yo no soy científico, pero trae toda la información, digámoslo así, de que es hijo de Julano. Entonces Dios, para que esa persona sea hijo de Dios, Él tiene que poner otra vez lo que es Él adentro de Él, para que pueda decir, es engendrado por Dios, y por esa razón ahora Él es mi hijo. Porque tiene todas las cualidades otra vez de Él. Y por esa razón dice Él que envió la vida de su Hijo a nuestros corazones. Dice, ¿para qué lo envió? ¿Solo para tenerlo de amuleto? ¿Solo para tenerlo, como dice aquel, para que nos libre de la mala suerte? Dice Él que por esta razón lo envió a tu corazón y a mi corazón. Dice,
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para darnos conocimiento, para darnos entendimiento, dice, de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que dice Juan, que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo? Nadie puede entrar, mucho menos, si no ha nacido de nuevo. Por eso Cristo dice, por eso Dios envía a la vida de Cristo para que nazcamos de nuevo. Y entonces a través de Cristo podemos empezar a ver el reino de Dios. Y podemos empezar a entrar a ese reino de Dios. Pero dice, en la faz de Jesucristo. ¿Por qué dice en la faz de Jesucristo? Yo estuve viendo en el diccionario bíblico. Hay varias definiciones, pero lo que yo recuerdo ahorita es sobre el rostro, o sobre el cuerpo, o sobre la persona de Jesucristo. Se los voy a leer de esta manera. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. O sea, tú vas a ver el reino de Dios, vas a poder entrar en el reino de Dios si ves lo que hizo Dios en la persona de Jesucristo. Por eso tenemos que ver cómo Él anduvo, cómo vivía, qué hacía, qué no hacía, para poder empezar a ver el reino de Dios. Dios hace separación en el paso número 1. Volvamos a Génesis, hermanos. Génesis capítulo 1. Leamos otra vez, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Leamos ahora el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios, el Espíritu de Dios, se empieza a mover. El Espíritu de Dios se empieza a manifestar a través de esa persona. Y solo el Espíritu de Dios puede dar vida a esa persona. En este pasaje no está involucrado el hombre para dar un nuevo nacimiento, sino que aquí en estos pasajes está involucrado el hombre, pero como el ser que Dios quiere engendrar. Entonces, quiero recalcar esto, que no depende de alguien para nacer de nuevo. Yo no puedo decir por mí mismo, creo que sería buena decisión que yo empezara a asistir a la iglesia, porque quiero nacer de nuevo. Entonces vengo a la iglesia y por mi propia cuenta quiero nacer de nuevo. Es imposible.
No se puede, porque lo natural es sombra de lo espiritual. Ningún niño puede decirle a su papá: he decidido nacer hoy, si antes su papá y su mamá lo han engendrado. El niño tiene que esperar hasta que su papá y su mamá lo hayan engendrado, y esperar un cierto tiempo para que él pueda nacer, para que él pueda venir a la luz natural. Entonces, Dios es el que va a hacer ese milagro, esa obra en cada persona. Pero por decirlo así, cuando alguien esté predicando, cuando alguien esté incluso ministrando al Señor con la alabanza, y una persona es tocada, es porque el Espíritu de Dios se está moviendo sobre esa faz. El Espíritu de Dios está llegando a esa vida, y esa persona debería responder en ese momento y decir: Señor, sí, yo quiero nacer de nuevo, porque siento tu presencia, porque siento que me estás redarguyendo de pecado, porque me estás mostrando mi condición: desordenado, vacío, muerto. Entonces esa persona puede responder y decir: sí, yo quiero nacer de nuevo, porque el Espíritu de Dios está moviéndose sobre su abismo. Pero si la persona siente eso, pero dice: mejor no, y pasa el tiempo y se acuerda de que fue un momento que sí, tal vez Dios me habló y yo no decidí, pero voy a ir mañana al culto y voy a entregarme a Dios, no va a funcionar, porque necesita que el Espíritu de Dios otra vez se vuelva a mover sobre su faz, sobre esas oscuridad en la que él está viviendo. Necesita que Dios se mueva otra vez sobre su vida, y solamente así es como va a funcionar, y va a haber el milagro del nuevo nacimiento. Una relación entre Dios y mi persona. Debe haber cuando Dios viene por primera vez a alguien y esta persona no ha nacido de nuevo, Dios viene, es porque lo está confrontando con su pecado y quiere darle una vida nueva. Y si esa persona, como digo, hace su decisión de seguir a Cristo, entonces él va a recibir el nuevo nacimiento. Pero si, como dije, viene otra vez y ahora sí quiero, cuando él salga por esa puerta, va a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no se estaba moviendo sobre su faz, sobre su tierra. Necesita que el Espíritu de Dios. Por eso es que hay muchos cristianos hoy en día, cristianos entre comillas, porque realmente no han nacido de nuevo, porque solo fue una decisión de hombre, solo fue una decisión de su propio entendimiento. Y como dice las Escrituras, la carne produce más carne. Si el Espíritu de Dios no está fluyendo, no está moviéndose, esa persona no va a nacer de nuevo, y solamente va a ser de alguna manera fumigado con el cristianismo, pero es cuestión de tiempo. Esa persona va a morir porque el Espíritu de Dios no está en él. Pero cuando Dios te da el nuevo nacimiento, cuando Dios nos da ese nuevo nacimiento, ese regalo, dice, ese don perfecto que desciende de lo alto, que viene Él a darnos, ese regalo que no es por obras, que no es por méritos, sino es por su gracia y su misericordia. Él, de su gracia y su misericordia, nos hizo nacer de nuevo, nos engendró. Y cuando Él ha engendrado a alguien y Él le llama hijo,
y ese ser creado le dice a él, Padre, entonces él tiene que hacer algo. No lo puede dar un nuevo nacimiento y llamarle hijo y decir, ya te di el nuevo nacimiento, ya eres un hijo de los cielos otra vez. Ok, haz lo que quieras, al cabo que ya naciste de nuevo. Vive como quieras, vive como se te dé la gana, haz lo que tú quieras, que al cabo que vas para los cielos. ¿Es el mensaje de Dios? No, no es el mensaje de Dios. El versículo 4 en Génesis, Él nos da el mensaje principal. Esto, lo que vamos a ver, hermanos, es de suma importancia. Es vital para el ser humano. No puede haber componendas, no puede haber mezclas. Si el Señor lo puso como primer paso, es porque es importante para usted y para mí. En el versículo 4 de Génesis 1 dice: y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios lo que había engendrado en usted y en mí era bueno. Dice: y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo primero que Dios va a hacer en nuestra vida es estas cosas. Y cuando usted mire a una persona que entre comillas se llama cristiano y dice que ya ha nacido de nuevo, estas cosas deben estar en sus vidas desde el principio. Estas cosas, dice Dios, es fundamental. Con estas cosas usted va a empezar a definir a esa persona si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. No lo midamos si tiene mucho conocimiento en las escrituras, si es un hombre que cuando ora viene la presencia de Dios, si es un hombre que hace sanidades, que predica bonito, que predica bien, que canta las alabanzas como los ángeles. Ese ya nació de nuevo. No. Esa persona sí ya nació de nuevo, pero esa persona está en un grado más alto, digamos que ha conocido a Dios de una manera más íntima, más cerca. Pero el que ha nacido de nuevo tiene estas dos cosas principales en su vida. Con estas cosas usted va a definir si ha nacido de nuevo o no. Obviamente no lo va a hacer en ese mismo instante, pero son los primeros pasos que todo cristiano va a dar cuando nace de nuevo. El primero es: y vio Dios que la luz era buena. Dice: y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces hubo una separación. Acompáñame hasta 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice: no, dice, si quieres o cuando tú quieras, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis, o para que lo entendamos mejor, no camines, no te hagas amigos, no te hagas compañeros de los incrédulos. Dice: porque
¿Qué compañerismo tiene? ¿Ven? ¿Qué amistad, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Oh, no, pero aquel fulano no es tan malo, es un hombre que no hace mal a nadie. Es mi amigo, mi mejor amigo, aunque es impío. Para Dios, todos los que no han nacido de nuevo son hombres injustos. Y porque el hecho que nosotros somos justos, somos mejores que ellos, no, porque Dios es que vino a nuestro corazón. Es por eso que nosotros somos contados justos, porque le creímos a Él, pero ellos no le han creído a Él, y por esa razón son injustos y son impíos. Y dice Dios, no hay ninguna comunión la justicia con la injusticia. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay comunión de ninguna índole. No hay comunión la luz con las tinieblas. Cuando el sol se oculta, las tinieblas prevalecen. Cuando el sol sale, las tinieblas son disipadas. Cuando usted prende la luz en su casa y está a oscuras, la luz prevalece. Pero cuando usted apaga la luz, las tinieblas prevalecen. Pero no pueden estar la luz y las tinieblas juntas. No pueden. Y por eso Dios dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿Qué hay en común entre Cristo y su enemigo? Entre Cristo y Satanás. Porque todos los que son engendrados por Dios somos hijos de Dios. Y dice, los que viven en tinieblas son hijos de él, de Satanás. Y por eso todos los hijos de Dios deben caminar con los hijos de Dios, y todos los hijos del enemigo, los hijos de Belial, tienen que caminar con ellos. Pero no puede haber una mezcla. Por eso Dios dice, qué compañerismo, qué concordia Cristo con Satanás. O qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios dice que Él, somos para Él un templo, una morada. Ese vacío que había aquí, que las tinieblas no pueden llenar, dice, Él envió a su Hijo aquí, y Él sí lo puede llenar. Y por eso Él dice que nosotros somos el templo de Dios. Y dice el versículo 17, por lo cual si ya naciste de nuevo, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salid de ellos, salid. No importa si es familiar, no importa si es hermano de sangre, no importa si es alguien conocido, mi mejor amigo del mundo. Pero ahora ya no soy del mundo. Ahora he nacido de nuevo y he conocido, he visto el reino de Dios, y por lo tanto ahora tengo que separarme. Aunque me llamen como me llamen, aunque pierda amigos, pierda familiares por causa de Cristo, no importa. Pero Dios me dice que tengo que separarme.
Y con estas cosas, hermanos, no estamos diciendo ni estamos enseñando que te sientas un santo con una aureola en tu cabeza y que empieces a decir que tú eres mucha mejor persona que esos. De ninguna manera. Porque ese es el problema que tiene hoy el pueblo de Israel. El pueblo que fue llamado a ser una nación santa. Ahora, para ellos, el resto del mundo son como nada. Porque para ellos son el pueblo elegido por Dios. Y ellos son de la mejor calidad. Por eso Dios los llamó. Por esa razón Dios los abandonó. Pero con esto tampoco estoy diciendo que el pueblo de Israel es un pueblo despreciado por Dios. No, esa es otra enseñanza. Por favor, no confundamos las cosas. Pero sí, el pueblo de Israel vive así, creyendo que los otros son como algunos judíos. Yo he escuchado una entrevista que dice que son como perros. Delante del Señor tal vez sí, porque todos los que son engendrados por el enemigo somos como perros. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que el Señor le llamó perra? El Señor no lo hizo por ofenderla, porque Él sabía lo que ella iba a responder, pero Él le dijo la verdad. Si no somos hijos de Dios, somos inmundos. Pero por esa razón nosotros que somos contados justos, no es porque somos los mejores, mucho menos. Si yo recapitulo mi vida, hermanos, yo soy el hombre tal vez el que ha hecho peores cosas de este pequeño grupo. Pero no es por eso que soy más impío que usted, ni soy más justo que usted, sino porque Cristo vive en usted y Cristo vive en mí. Y Cristo no hace pecado. Por esa razón es usted justo y por esa razón soy justo. Y dice el capítulo 1 de Génesis, del 1 al 5, quiero leer ahora para ir cerrando. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Este es el primer paso que Dios hizo en nuestras vidas. Pero dice él, el último punto que quiero ver: Dios llamó, dice, y llamó Dios a la luz día. ¿Por qué razón? ¿O para qué Dios te puso a ti un nombre y a mí? ¿Para qué o por qué Él te puso un nombre? Dice allí: y llamó Dios a la luz día. Si lo llamó es porque le puso el nombre, le puso un nombre. Eres del día. Y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiero ir con ustedes para ir cerrando también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 1 al 5 dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad
hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice el versículo 4, donde me quiero concentrar un momento. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dios te dio el nuevo nacimiento. Dios te dijo que te separó de la luz y las tinieblas. Dios dice que Él te puso un nombre. Te puso día. Y por Él y por eso usted tiene que vivir como tal. Usted es hijo del día, es hijo de la luz. Entonces, como eres hijo de la luz, no te tiene por qué sorprender cuando el Señor venga como ladrón en la noche. ¿Para quién viene el Señor como ladrón en la noche? Para los que viven en tinieblas, para los impíos, para los que viven haciendo en contra de la voluntad de Dios. Para ellos viene como ladrón en la noche. Pero ¿qué pasa si tú, en vez de estar viviendo en luz, vives en tinieblas? Entonces a ti o a mí me va a sorprender. ¿Cómo? Si yo era tu hijo, Señor. Pero ¿cómo si yo iba a la iglesia? Yo me acuerdo que iba todos los domingos a la iglesia. Yo era parte de la luz. Te sorprendió la venida del Señor como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque no vivías en luz. Porque no vivías en el día. Parecías o dabas la apariencia que vivías en luz, pero realmente tu vida era llenas de tinieblas. Dice nuestro Dios que si tú eres hijo de Dios, pero aborreces a tu hermano, entonces no estás en luz, sino que estás en tinieblas. Si tú no amas a tu pastor, entonces tú no estás en luz. Si tú no amas a tus hermanos más pequeños, entonces tú no estás en luz. Déjame decirte, estás en tinieblas. Porque cuando estás en luz, es la vida de Cristo en nosotros. Y la vida de Cristo en nosotros es amor para con otros. Dice el versículo 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Para que te sorprenda, hermano, para que te agarre desprevenido ese día. Vamos a el último pasaje, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, del versículo 33 en adelante. Dice así: nadie pone en oculto la luz encendida. Nadie pone en oculto la vida de Cristo en nosotros. Nadie puede esconder que somos cristianos. Porque si tú escondes que eres cristiano, si tú te avergüenzas de que eres cristiano, que la gente te vea, estás
escondiendo la luz. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz que hay en ti. Cuando otros te rodean, ellos puedan ver que en ti hay algo diferente, alguien diferente. Este no es la persona que hemos visto antes. La persona que nació de nuevo, hermanos, y la vida de Cristo es depositada en él. Cuando te encuentras en cierto tiempo con otra persona, la otra persona se va a quedar como, ya no es el mismo. Hay algo diferente en ti. ¿Qué pasó? Y cuando más él te va conociendo, va a decir, se me hace que tú eres cristiano. ¿Cómo te diste cuenta? Por tu forma de hablar, por tu forma de pensar, por tu forma de actuar, por tu forma de vivir. Entonces la luz alumbró a los que estaban cerca. Y por esa razón ese hombre fue alumbrado. No fue nacido de nuevo tal vez, pero fue alumbrado porque él conoció un poco de lo que hay en el reino de Dios. Dice: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuando tu visión, hermano, no hay en ti, cuando tu visión es demasiado corto, y corto en extremo, dice: lo que hay en ti no es luz, sino tinieblas. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo, y no necesariamente se aplica en una cierta área, sino en todas las áreas, hermano. Si tú ves con buenos ojos a tu hermano, estás en luz. Si tú ves con malos ojos a tu hermano, estás en tinieblas. Y si tú te vives viendo cosas que no tienes que ver, estás también en tinieblas y no en luz. Porque todo lo que entra en el ojo contamina, dice, todo el cuerpo en tinieblas. Dice el versículo 35: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Mira bien con cuidado, porque no sea que para ti las cosas justas que haces delante del Señor sean abominables y sean obras del enemigo. Por eso tenemos que comprobar cuáles las cosas que le agradan a Dios, buscar su consejo. ¿Es este tu camino? ¿Es esto lo que a ti te agrada? Porque no sea que te lleves una sorpresa como Caín, que él ofreció al Señor, pero de su propio entendimiento, de su propia sabiduría, y al momento que él fue rechazado, se enojó, se amargó, y tanto así que mató a su hermano. Entonces, cuando Dios te rechace, cuando Dios diga no es el camino, no solo te vas a amargar contra Dios,
sino que contra tu propio hermano. Dice el versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando alguien está caminando en luz, cuando alguien está yendo en luz, hermanos, es muy difícil que vaya a tropezar en lo natural. Es muy difícil que vaya a caer, porque al salir yo de este lugar, todo está lleno de luz. Yo puedo ver a dónde tengo que dirigirme, qué pasos dar, cuántos pasos dar, porque todo está lleno de luz. Puedo ver la puerta, puedo ver la salida. Pero si todo esto estuviera oscuro, entonces yo estuviera batallando dónde salir, porque todas estas cosas me obstruirían el camino y no puedo salir. Entonces, si nuestra vida está llena de luz, o sea, está lleno de la vida de Cristo, podemos enojarnos con nuestro hermano, podemos tener encuentros con nuestro hermano, pero dice la Biblia que antes de que se ponga el sol debemos pedir perdón. Entonces, para Dios, si te enojaste con tu hermano pero pediste perdón, el Señor te perdona y lo olvida. Ya no guarda memoria de ello, porque andas en luz, porque tu cuerpo está lleno de luz. Y si está lleno de luz, es imposible que aquel día cuando venga el Señor te sorprenda como ladrón. Estos pasos, estas cosas, estas separaciones, es el primer paso que Dios va a hacer en cada ser humano que nace de nuevo. Y este es el camino de Dios, diseñado por Dios, establecido por Dios para nuestras vidas, para nuestra caminata. Para concluir, este primer paso, hermanos, lo vamos a ver para la próxima vez que me toque predicar, que está relacionado con la puerta del tabernáculo de Moisés. Porque el nuevo nacimiento es Cristo Jesús. Y Él es la puerta. Él es el camino para llegar al Padre. Entonces vamos a estudiar eso la siguiente vez que me toque predicar la palabra. Y vamos a ver cómo es que el hombre nace de nuevo. ¿Por qué nace de nuevo? Porque dice, todos los que creen en Él, y le recibieron. Pero para creer, la fe viene por oír una palabra de Dios. Amén. Y eso lo vamos a ver, si Dios da la gracia, para la próxima vez. Vamos a terminar, vamos a darle gracias al Señor por este momento y que el Señor haya podido hablar a nuestros corazones. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú me has amado, me has guardado y has guardado las vidas de mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre y siempre. Y que esta palabra sea una palabra, Padre, de aliento para nuestras vidas, para seguir adelante, para seguir conociéndote, para seguir en tu presencia. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Te alabo,
Te doy gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares, y que la gloria sea para ti por siempre y siempre. Amén.